Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ranchero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases bíblicas al estilo hogareño durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, listos para continuar y retomaremos justo donde lo dejamos al final de nuestro último programa, que por supuesto es 1 Corintios capítulo 15 y en el versículo 23. Pero por supuesto íbamos a volver al libro de los Hechos y lo que estamos tratando de mostrar es cómo se produce este siguiente orden de la resurrección, que por supuesto sería el cuerpo de Cristo y de nuevo. Nos gusta siempre hacer saber a nuestra audiencia de televisión eso. Somos solo un estudio bíblico informal y realmente apreciamos mucho. Vaya, cuánto nos encanta recibir noticias de nuestra audiencia de televisión y sus cartas tan elogiosas. Y justo esta mañana, creo que un caballero llamó y no, fue anoche muy tarde. Vaya, creo que ya estábamos casi listos para ir a la cama. Fue una llamada muy tarde anoche de un estado bastante lejano. Y estaba tan emocionado que tuvo que hacérmelo saber antes de que pudiera irme a la cama, que tenía una amiga que era alcohólica y dijo que ella estaba en tratamiento y él fue a visitarla. Y él dijo, ahora mira, esta es probablemente tu última oportunidad. Y él dijo, es hora de que te intereses en las cosas del Espíritu. Así que le dejó un par de mis cintas y la razón por la que llamó fue que de esas cintas ella se había salvado. Ella estaba en sintonía con el Señor y él estaba tan emocionado que no podía superarlo. Así que ese es nuestro propósito. Ya sea que estés viendo el programa por televisión, o a través de una cinta, o por medio de la página impresa, la única razón por la que enseñamos es para ayudar a la gente a entender de qué se trata realmente la Biblia. Y recuerda, esta es la palabra de Dios y Él la ha dejado con nosotros para prepararnos para la eternidad. Esa es la única razón por la que estamos aquí. Esta vida de 70, 80, 90 años no es ni siquiera un segundo comparado con la eternidad. Y así, esto es lo que el hombre se supone que debe estar preparando. Bien, ahora, volvamos nuevamente por el bien de nuestra audiencia de televisión para que entiendan que esta es la secuencia de nuestro material del programa. Estamos en 1 Corintios capítulo 15. Hemos estado hablando sobre la resurrección, la doctrina de la resurrección que es fundamental para nuestra fe cristiana. Y luego, en el verso 20 vimos a Pablo, como dije una vez, cambiar de marcha. Y ahora él desglosa cómo van a ocurrir las resurrecciones. No van a ser todos en un solo evento. Pero primero tuvimos las primicias cuando Cristo resucitó de entre los muertos y esos creyentes judíos que salieron de las tumbas en Mateo 27, y ellos, por supuesto, constituyen las primicias. Luego Pablo dijo en el verso 23 que cada hombre en su propio orden, primero Cristo, las primicias, y después los que son de Cristo en su venida, que por supuesto tendrían que ser los creyentes de la era de la iglesia. Está bien, así que ahora en nuestro último programa, ese era el propósito de mi llevándonos de vuelta a los hechos, llevándonos a través de esos primeros capítulos cuando Pedro aún estaba tratando con la nación de Israel. Y luego, cómo Dios levantó a Pablo de Tarso y dejó claro como el agua que ahora este hombre iba a ser el rey de Israel para ser enviado a los gentiles. Y por supuesto vimos todo eso en el capítulo 9. Y lo dejamos mientras lo habían bajado en una canasta por la pared debido a las amenazas contra su vida. Pero ahora quiero que se dirijan a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Ahora eso es Romanos 1 y 2 Corintios y luego Gálatas. Y en este pequeño capítulo, Pablo nuevamente nos pone al día sobre lo que sucedió después de que huyó de Damasco. Ahora, ¿quieres recordar que Dios va a usar a este hombre para llevar el mensaje de salvación a principalmente, no exclusivamente de nuevo, pero principalmente al mundo gentil, aunque por supuesto los judíos también estarán disponibles para esta misma salvación
Está bien, Gálatas capítulo 1, y solo por cuestión de tiempo, me gustaría comenzar en el verso 11, Gálatas, o capítulo 1, y comenzaremos en el verso 11, donde él escribe a los gentiles. ¿Recuerdas? Así que podría estar escribiéndonos a nosotros hoy, pero les certifico, hermanos, que el evangelio que se predica por mí no es según el hombre. Ahora saben, soy muy exigente con las palabras, y el Espíritu Santo nunca incluye un exceso. Él nunca se lo acorta. Él pone todo lo que necesitamos. Ahora mira ese versículo. Si Pablo va a predicar el mismo evangelio que Jesús y Pedro predicaron, entonces, ¿por qué en el mundo él identifica el evangelio que predica como no siendo según el hombre? ¿Por qué esas palabras extra ahí? Él dice, les certifico, hermanos, que el evangelio que fue predicado por mí. ¿Por qué no simplemente dijo, les certifico, hermanos, que cuando predico el evangelio, pero no lo dice de esa manera? Él dice, el evangelio que es predicado por mí. Ahora, eso lo identifica. Ahora, si pasas al capítulo 2, lo hace aún más claramente. Ahora, él va años después. En el capítulo 2 se encuentra con Pedro, Santiago y Juan y los otros líderes de la iglesia allí en Jerusalén. Y él va a tener que rendir cuentas de lo que ha estado predicando a estos gentiles. Está bien, ahora mira el verso 2 del capítulo 2. Y él dice, subí, es decir, a Jerusalén. Subí por revelación y comuniqué. En otras palabras, lo dejó cristalino. Él les comunicó ese evangelio. Y de nuevo, ¿por qué no simplemente dijo el evangelio? Bueno, eso habría dejado un vacío, ¿ves? Pero no lo hace. Él lo aclara diciéndoles, comuniqué ese evangelio que predico, donde entre los gentiles, ¿ves cómo eso aclara todo? Pero está bien, ahora volvamos al capítulo 1 y veamos cómo ocurrió todo esto, porque Pablo lo está revisando, por supuesto. Y cuando escribe a los Gálatas, esto es 20 años después de su conversión, creo que muchas personas pierden de vista la cronología de algunos de estos eventos en el Nuevo Testamento. Mira, Pablo de Tarso probablemente se convirtió en el camino a Damasco alrededor del 37. Y luego, después de sus 3 años de entrenamiento en el desierto, es el 40 antes de que salga al mundo gentil. Y luego tiene ese concilio Jerusalén que está en Hechos 15 y Gálatas 2 en el año 52 de Cristo. Así que ves, eso es aproximadamente 12 años después de que comenzó su ministerio. Así que ves, eso es aproximadamente 12 años después de que comenzó su ministerio. Entonces, la primera carta que escribe, según mi cronograma, son las cartas a los tesalonicenses y están escritas unos 12, 14 años después de que comenzó su ministerio. Así que ves, el tiempo sigue avanzando. Esto no es solo un montón de cosas mezcladas. Todo esto se extiende a lo largo de un periodo de 20, 30 años. Está bien, ahora en Gálatas capítulo 1 que está escribiendo alrededor del 58, 59 de Cristo. Recuerda, si comenzó su ministerio en el 40, ¿cuánto tiempo ha pasado? 18 años después comienza a escribir estas epístolas. Y ahora mira lo que dice en el versículo 11 de nuevo. Él dijo, el evangelio que me fue predicado no es según el hombre, porque ni lo recibí de hombre ni me fue enseñado, es decir, por hombres. Pero, ¿dónde obtuvo este evangelio? Por la revelación de Jesucristo. Ahora eso te dice algo. Si Pablo recibió todo lo que está predicando y escribiendo del Señor Jesucristo, ¿dónde está Cristo en el momento de toda esta revelación? Bueno, Él está en el cielo, Él está en gloria. Después de su resurrección, mira, y siempre estoy señalando esto, escuchamos tanto de nuestra predicación y nuestro material de escuela dominical de los 4 evangelios, y no hay nada de malo en eso, hasta cierto punto. Pero escucha, todo eso ocurrió antes, la obra de la cruz. Pero este hombre va a tener al Señor Jesús diciéndole estas cosas después de que la obra de la cruz se haya cumplido, después de que Él haya ascendido de nuevo a la gloria. Y ahora Él le va a decir a este hombre qué decirle a todo el mundo. No solo el judío, no solo el gentil, sino todo el mundo. Está bien ahora. Luego en el versículo 13 de Gálatas 1 dice, ¿han oído de mi conversación o mi manera de vivir? En tiempos pasados, en la religión de los judíos,
Recuerda, eso es lo que él era cuando era el perseguidor. Él era un judío religioso, está bien. Y él dice en tiempos pasados en la religión de los judíos y cómo más allá de lo que se puede medir, perseguía a la iglesia o la asamblea, como prefiero llamarla, es la palabra griega eclesia, y perseguía a la iglesia o la asamblea de Dios y la destruí. Absolutamente lo hizo. Él los destrozó, él los mató, él lo encarceló, cualquier cosa que pudiera detener, cualquier cosa relacionada con Jesús de Nazaret. Está bien, versículo 14, él se benefició. Él era un gran religioso y probablemente acumuló una tremenda cantidad de riqueza. Y de ese periodo de tiempo, creo que Pablo de Tarso debió haber estado casado y tener hijos. Y creo que como resultado de estar completamente entregado a Cristo, tuvo que dejar todo eso atrás. Lo perdió todo. Y creo que todo eso estaba incluido cuando dijo que todo lo que alguna vez poseyó lo consideraba como estiércol. Esa es la palabra que usó, creo que está en Filipenses. ¿Y ni por qué? Porque ahora tenía una misión mucho más alta, la vida, que incluso ganar riqueza o cuidar de una familia. Está bien, así que él se benefició, versículo 14, en la religión de los judíos, siendo más celoso de las tradiciones de mis padres o del judaísmo y su religión. Y luego versículo 15, ¿cuál es la primera palabra? Pero mira, él salió de toda esta religión y de todos los beneficios de ella, pero el otro lado. Mira, pero Dios tenía algo más para el hombre. Y él dijo, pero cuando agradó a Dios, que me separó del vientre de mi madre y me llamó por su, ¿qué? Gracia. Él no lo merecía. Sí, alguien no lo merecía, ese era Pablo de Tarso. Pero Dios lo llamó por su gracia. ¿Con qué propósito? Versículo 16, para revelar a su Hijo, mí. Y de nuevo, ¿para qué propósito? Para que yo pudiera predicarlo entre los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles en las Escrituras? Gentiles. ¿Ves? Así que aquí está su propósito completo. Que Dios ha traído a este hombre a la escena con el propósito específico de llevar el evangelio de la gracia a los gentiles. Ahora, es cierto que también se va a extender a algunos judíos, pero no a muchos. Sabes, es casi un total reverso del Antiguo Testamento. Ahí Dios solo estaba tratando con los judíos, pero algunos gentiles se unieron. Algunas de las cosechas, y mismo aquí, Pablo de Tarso, ahora Pablo va a ir principalmente a los gentiles, pero hay algunos judíos que entran en el cuerpo de Cristo. ¿Está bien? Entonces, en el versículo 16, continuando, inmediatamente no consulté. Con carne y sangre. Ahora, ¿sabes qué es lo que siempre señalo a la gente? Solo pónganse. La presencia de Pablo, zapatos, corriendo fuera de los muros de Damasco sin saber realmente hacia dónde iba, en total oscuridad, sin instrucciones explícitas todavía de hacia dónde ir. Todo lo que Dios había dicho era que iba a sufrir por su nombre. Ahora, si hubieras estado en los zapatos de Pablo, justo afuera de la muralla de Damasco, y pusieras tu antigua mente en marcha, ¿hacia dónde habrías ido? Sé a dónde habría ido. Ahora vamos, piensa, ¿a dónde habrías ido? De regreso a Jerusalén y buscar a Pedro, Santiago y Juan. Él sabía que esos eran los tipos que habían estado con Jesús durante 3 años. Él sabía que ellos lideraban el grupo que él había estado tratando de destruir. Y ahora cuando de repente se dio cuenta de que el que pensaba que estaba tratando de obliterar era el mismo Dios al que creía que estaba sirviendo. Mira, el sentido común me dice, el hombre debería haber regresado directamente a Jerusalén y haberle abierto su corazón a esos 12 hombres y compartir con ellos todo lo que había sucedido, y confesó el hecho de que había estado completamente equivocado sobre Jesús y que ahora estaba listo para servirle, pero no lo hace. ¿Por qué? Ahora, hay un propósito en todo esto, un propósito divino, un propósito soberano. Y mira lo que dice, y no consulté, con carne, sangre. Ahora, ¿a quién crees que se refería los 12? No,
¿Regresó a Jerusalén? No. ¿Consultó con ellos? Está bien, sigamos leyendo. Tampoco subí a Jerusalén a ver a aquellos que eran apóstoles antes que yo. Ahora, eso lo deja claro, ¿no? Pero fui a Arabia y sabemos por otro capítulo en Gálatas lo que vi en Arabia. Monte Sinaí, mira, el monte Sinaí en Arabia. Y así es donde el Señor lo llevó. Ahora tenemos que sentir que, según el relato en el libro de los Hechos, debió haber estado allí 3 años. Y luego, después de esos 3 años de experiencia en el monte Sinaí, en el desierto, ahora está listo para llevar el mensaje de la gracia al mundo gentil. Está bien. Bueno, creo que eso es suficiente aquí, ¿no? Versículo 19, no. Verso 18. Entonces, después de 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro. No hasta ahora, para este momento, él tiene todas estas revelaciones. Recuerda, los misterios están comenzando a revelarse. Ahora puede ir a ver a Pedro, no para aprender todo lo que Pedro sabía, sino para compartir con Pedro algunas de estas nuevas revelaciones, y lo he dicho tan a menudo. Pedro nunca las entendió todas. Pedro nunca pudo comprender todas estas revelaciones que el apóstol Pablo había recibido. Está bien, eso es suficiente para eso. Ahora volvamos a Romanos capítulo 16 y verso 25. Romanos 16, verso 25. Y ahora va a aclarar de manera bastante sutil al final de este tremendo libro de doctrina, el libro de Romanos, y es doctrinal desde el verso 1 hasta al menos el capítulo 16, que más o menos es un saludo, lo sé, pero ahora en el capítulo 16 y verso 25, aquí viene una declaración sutil y debería dejarnos boquiabiertos, pero demasiadas personas ni siquiera saben que está aquí. Y mira lo que dice Romanos 16, verso 25. Ahora, a aquel que tiene el poder para establecerte. Ahora recuerda, él está escribiendo a los creyentes. Ahora, a aquel que tiene el poder para establecerte de acuerdo al Evangelio. No, que mi Evangelio, ¿ves cómo lo identifica? Y ahora, de acuerdo a mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, de acuerdo a la revelación o el descubrimiento, que es la otra raíz de la palabra misterio, o el secreto que ha estado guardado en la mente de Dios, la revelación del misterio que ha estado en secreto desde que comenzó el mundo. Oh, ¿no es eso claro? ¿Por qué la gente no puede ver eso? Que aquí este misterio, que es todo, ¿qué debería decir? Todo ese círculo de las doctrinas de Pablo se mantuvo en secreto hasta que Dios se las reveló a este hombre, la mayoría de los cuales creo que surgieron en esos 3 años en el Sinaí, y luego las revelaciones más profundas que aparecen en Efesios, y ahí es donde te voy a llevar a continuación. Ven conmigo un momento a Efesios capítulo 3 y luego creo que sus epístolas de prisión que el Señor pudo haber. Derramó todas estas doctrinas más profundas mientras estaba sentado en prisión en Cesarea, esperando ir a Roma. Porque verás, después de que pasó ese año y medio en Cesarea y llega a Roma bajo arresto domiciliario, es entonces cuando él escribe lo que llamamos las epístolas de prisión de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Así que esos 18 meses en prisión probablemente no fueron en vano, porque es cuando el Señor reveló estas cosas tremendas y más profundas. Está bien, ahora tenemos Efesios capítulo 3 y comenzaremos en el verso 1. Y recuerda que esto es solo una especie de resumen de cómo Pablo llega al lugar donde el Señor puede usarlo para comenzar a llamar a ese próximo gran cuerpo de resurrección, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Está bien, Efesios 3, verso 1. Por esta causa yo, Pablo, el prisionero de Jesucristo, por quien ustedes, gentiles, si han oído hablar de la dispensación de la gracia de Dios, ahora miren cómo llegó. No dice que vino a ustedes por Jesucristo, no dice que vino a ustedes por Pedro, Santiago y Juan, no dice que vino a ustedes a través de Abraham. ¿Qué dice? Y me
llegó. Y luego, ¿a dónde fue? A ustedes. ¿Ves? ¿Qué claro es eso? Recuerdo que tenía a un caballero sentado en mi mesa de cocina una noche y no me atrevería a decir quién era, porque él escucha el programa y no quiero avergonzarlo. Pero, escucha, le hice leer ese versículo y él dijo, sé a qué te refieres. Lo leería de nuevo, el segundo versículo. Y creo que lo leyó 3 o 4 veces antes de que finalmente casi parpadeara. Y él dijo, nunca había visto eso antes. Yo dije, bueno, eres típico. Así es como la gente lee su Biblia. Lo leen o no lo leen. Pero cuando él vio eso, el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo a decir que esta gracia de Dios me fue dada a mí, a ustedes. Ahora está el proceso. ¿Y cuántas personas entienden eso? Y por eso siempre les digo a las personas que llaman o escriben, bueno, soy un creyente relativamente nuevo. ¿Qué parte de la Biblia debería estar leyendo? Pablo, porque aquí es donde está la cosa para la era de la iglesia. Ahora, no debes tirar el resto de la Biblia, tú lo sabes, pero es Pablo quien revela todas estas diversas doctrinas. Está bien, así que ahora el versículo 3 de Efesios 3, como por revelación, la misma palabra que usó en Gálatas, como por revelaciones, el mismo Señor Jesús me hizo conocer el misterio. Ahora hemos cubierto todos los misterios en programas anteriores y son todo ese conjunto de verdades que forman la era de la iglesia y todos ellos provienen de la pluma del apóstol Pablo. Estaba hablando con alguien el otro día y me dijo, bueno, ¿por qué le das tanto valor a Pablo? Y le dije, déjame preguntarte algo. No me importa qué denominación tengas. ¿Tienes un pastor, diáconos y ancianos de la iglesia? Bueno, sí. Le dije, ¿de dónde sacaste las instrucciones para eso? Bueno, ella no lo sabía. Le dije, bueno, te lo diré. Lo obtuviste de Timoteo. ¿Y quién escribió a Timoteo? Pablo. Le dije, ¿tu iglesia practica la mesa del Señor, el servicio de comunión? Oh, sí. Le dije, ¿de dónde lo obtuviste? Bueno, ella pensó tal vez cuando Jesús lo dijo, y le dije, no, Jesús no puso nada en eso. Todo lo que dijo fue, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Pero no dio ninguna instrucción para el servicio de comunión. ¿De dónde lo obtienes? 1 Corintios 11. Y a lo largo del tiempo puedes ver cada faceta de lo que el 99% de la cristiandad practica doctrinalmente. Lo obtienen de Pablo y aún así nunca le darán la hora del día. Increíble, ¿no? Está bien. Así que ahora en el versículo 3 dice, me hizo conocer el misterio, este secreto que ha estado en la mente de Dios. Versículo 4, de manera que cuando leas, es decir, sus epístolas, puedas entender mi conocimiento en que los misterios de Cristo. Ahora, el versículo 5, esto es suficiente para volarte la cabeza si lo lees con suficiente atención, que en otras épocas o generaciones fue, ¿cuál es la siguiente palabra? No, ¿ves? No dice que fue dado a conocer, no fue dado a conocer. ¿Ves qué diferencia puede hacer una sola palabra? Pero estas cosas no fueron dadas a conocer a los hijos de los hombres como ahora se han revelado. Ahora, ¿qué es lo que eso vuelve a plantear? Todo este concepto del secreto que Dios guarda hasta que esté listo para revelarlo, pero cuando lo revela, espera que la humanidad lo crea. Está bien, entonces bajaremos hasta el versículo. Bueno, mira el versículo 8. A mí, ¿quién soy yo que soy menos que el más pequeño de todos los santos? Es esta gracia dada para que yo predique entre los gentiles las riquezas inescrutables de Cristo. ¿Cuántos creyentes entienden las riquezas inescrutables de Cristo? Muy pocos. Podría quedarme aquí durante la próxima hora hablando solo de las riquezas inescrutables. Cristo está más allá de comprensión humana. No lo vamos a hacer. Vamos a continuar, versículo 9, y dice, para hacer que todos los hombres vean o entiendan cuál es la comunión del misterio. Este cuerpo de verdad ha sido revelado a este apóstol que desde el principio del mundo, es decir, la era de Adán, ha estado
que escondido, donde en la mente de Dios ve quien creó todas las cosas por medio de Jesucristo. En otras palabras, estamos hablando del mismo Dios en Efesios 3, del que estamos hablando en Génesis 1. El mismo Dios, y ha considerado apropiado mantener todas estas cosas en secreto hasta que se le haya revelado a este apóstol. Está bien. Ahora entonces creo que pasaremos al siguiente versículo. No creo que nos queden suficientes minutos para realmente profundizar en la siguiente serie de versículos que quería revisar. Pero ahora en el versículo 10, ¿por qué? Porque ha revelado Dios ahora este secreto del misterio. Y eso es con la intención de que ahora a los principados y potestades en los lugares celestiales se les dé a conocer por medio de la iglesia. Y aquí de nuevo es la palabra iglesia y de nuevo es una asamblea de creyentes llamados. Y vamos a estar viendo en los próximos 30 minutos. ¿Qué iglesia está tratando Pablo? Pero voy a tomarme el tiempo para eso en esta media hora. Pasaremos al siguiente. Pero está bien que todas estas cosas puedan ser dadas a conocer por medio de la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios. Ahora, ¿quién es la iglesia? Los seminaristas, los predicadores. ¿Quién? Todos, la persona común y corriente en el banco constituye la iglesia. Se supone que deben conocer la multiforme sabiduría de Dios. Absolutamente. Sabes, lo he usado en este programa muchas veces. Creo que fue Tyndale. Quizás algún día me tome el tiempo para buscarlo y asegurarme, pero creo que fue Tyndale cuando estaba tratando de llevar Biblias de Europa a Inglaterra. Quería llevar la palabra de Dios a las manos de todos. ¿Quién recuerda cada y labrador en Inglaterra? ¿Qué significa eso? No había nadie tampoco educado que no pudiera tener la palabra de Dios en sus manos. Y esto es lo que Dios pretende. Él quiere que cada creyente estudie las Escrituras y las entienda. Nada me emociona más cuando alguien dice, bueno, a veces no estoy de acuerdo contigo, incluso me enoja un poco, pero he decidido que voy a empezar a estudiar mi Biblia. Hola, soy el ganador. El ganador. Tuve una señora que salió de una de mis clases una noche y creo que estaba de visita desde Michigan. Quiero decir, estaba muy enojada. Ella dijo, nunca estaré de acuerdo contigo. Yo dije, está bien, pero dijo, tendré que admitir algo. Ella dijo, cuanto más me enojaba, más decidida estaba a empezar a estudiar mi Biblia. Y le dije, entonces, señora, ¿sabe que hiciste que este viaje aquí valiera la pena? Ahora saben, la mayoría de ustedes sabe que tengo que manejar 45, 50 millas para cada clase, algunas más lejos. Pero oye, cuando recibes una respuesta así, vale la pena, porque si la gente simplemente se metiera en el libro y lo estudiara, solo lo leyera, lo estudiara, y entonces de repente estas cosas comienzan a encajar. Está bien, tomemos un versículo más aquí, y luego supongo que será hora de irnos. Versículo 11, la sabiduría múltiple de Dios. En el versículo 10 hay una coma, así que el pensamiento continúa directamente en el versículo 11, de acuerdo con el propósito eterno. Ahora, cuando ves esa palabra eterna, ¿a qué te lleva de vuelta? Todo el camino de regreso a la eternidad pasada, antes de que se creara cualquier cosa, incluso antes había un cielo, incluso antes existía el primer ángel, incluso antes existía la primera estrella, un cuerpo celeste. Esa es la eternidad. Y desde esa eternidad pasada, Dios tenía sus propósitos para ti y para mí, para la raza humana, lo cual propuso en Cristo Jesús nuestro Señor. Y luego el versículo 12, en quien, cuando eres un creyente, eres parte y parcela de Cristo mismo, y en Cristo, y estaremos viendo esto en el próximo programa de 30 minutos, que en Cristo tenemos valentía y acceso por fe en Él. Gracias por ver a través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 660, Quinta, Oklahoma 7442. Esa es la Ruta 1.
Caja 760, Quinta, Oklahoma 74102. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.